Capítulo 6. Relajación y descanso de los músculos. Cuando el director entró al salón de clase, llamó a María, a Vania y a mí para hacer la escena en la que se quema el dinero. Subimos al escenario y empezamos. Al principio las cosas marchaban bien, pero cuando llegamos a la parte trágica sentí que algo, interiormente, fallaba en mí. Y entonces, para darme algún apoyo exterior, apreté con toda mi fuerza un objeto bajo mi mano. De pronto, algo se rompió, y yo sentí al mismo tiempo un dolor agudo. Algo líquido y caliente humedeció mi mano. No estoy seguro de cuándo me desmayé, solo recuerdo cierta confusión de sonidos. Después, una debilidad creciente, un desvanecimiento y la inconsciencia. Mi desgraciado accidente me había lesionado levemente una arteria y fue tanta la pérdida de sangre que tuve que guardar cama por algunos días. Obligó al director a hacer un cambio de plan. Adelantado en el programa, parte de nuestro entrenamiento físico, Paul me llevó un resumen de sus notas. «Va a ser necesario», había dicho Tortsov, «interrumpir el desarrollo estricto de nuestro programa y explicar a ustedes, adelantando en cierta forma el orden acostumbrado, un punto importante que denominamos descanso o relajación de los músculos. El lugar para hablarles de ello debería ser aquel en que entrásemos en el aspecto externo de su entrenamiento. Pero lo sucedido a Kostia nos lleva a plantear la cuestión ahora. No pueden ustedes, precisamente al principio de nuestra labor, tener idea de lo perjudicial de los espasmos musculares y de la contracción física, cuando tales condiciones afectan los órganos vocales de una persona que, de no ser por ello, tiene un buen tono natural de voz, enronquece, o aún sufre la pérdida de su voz. Si la contracción ataca las piernas, el actor camina como un paralítico. Si son sus manos, éstas se entorpecen y se mueven como si fueran de palo. La misma clase de espasmos puede atacar la espina, la espalda y los hombros. En cada caso invalidan al actor impidiéndole desenvolverse, actuar. Es peor aún, sin embargo, cuando esta condición afecta su cara torciendo sus rasgos, paralizándoles o haciendo rígida, como de piedra, su expresión. Los ojos saltados, los músculos tiesos dan a la cara una apariencia ingrata, expresando aún lo contrario del proceso íntimo del actor, y sin guardar relación con sus emociones. Los espasmos pueden atacar también el diafragma y otros órganos relacionados con el aparato respiratorio, causando una disminución de aire e interfiriendo la debida respiración. Esta tensión muscular afecta a otras partes del cuerpo también, y no puede menos que tener un efecto perjudicial a las emociones que el actor experimenta, a la expresión de las mismas y al estado general de su sensibilidad. Para que ustedes se convenzan de cómo la tensión física paraliza la acción y está íntimamente ligada a sus vidas internas, hagamos un experimento. Ahí está un piano de concierto. Traten de levantarlo. Los estudiantes, turnándose, hicieron esfuerzos tremendos, consiguiendo apenas levantar por una esquina el pesado instrumento. Mientras mantiene levantado el piano, multiplique rápidamente 37 por 9, dijo el director a uno de los estudiantes. ¿No puede hacerlo? Bien. Entonces, empleando su memoria visual, recuerde todas las tiendas y casas de la calle de la esquina del teatro. ¿Tampoco puede? Entonces cante la Cavatina de Fausto. ¿Tampoco? Bien. Trate entonces de recordar el sabor de unos riñones estofados, o la sensación al tacto de la seda, o el olor de algo que se quema. Para cumplir estas órdenes, el estudiante dejó de sostener la esquina del piano que había mantenido levantada mediante un gran esfuerzo. Descansó un momento. Recordó cada una de aquellas dejando que llegara a su conciencia y entonces comenzó a responder a ellas despertando cada una de las sensaciones requeridas. Después de ello, renovó su esfuerzo muscular y otra vez con dificultad levantó una esquina del piano. «¿Ya ve usted?», observó Tortsov, «que para poder responder a mis proposiciones tuvo que dejar el peso que levantaba y descansar sus músculos y solo entonces pudo usted entregarse a hacer funcionar sus 5 sentidos». ¿No prueba esto que la tensión muscular interfiere en su experiencia emotiva interna? En tanto que usted mantiene el esfuerzo físico, no puede ni siquiera pensar en los delicados matices del sentimiento o en la vida espiritual de la parte en la que actúa. En consecuencia, antes de acometer la creación, cualquiera que sea su objeto, será necesario para usted tener sus músculos en la condición de vida, de manera que no vayan a impedir sus acciones. Tenemos el caso del accidente de Kostia, que es convincente. Ojalá que esa desgracia les sirva de lección, efectivamente, y a todos ustedes, respecto a lo que no deben hacer en escena. ¿Pero es posible librarse uno mismo de esa tensión?, preguntó alguien.
El director recordó el caso del actor descrito en Mi vida en el arte, que adolecía de una fuerte tendencia a los espasmos musculares. Con la ayuda de hábitos adquiridos y con un constante control de sí mismo, fue capaz de alcanzar un punto en el que tan pronto como pisaba las tablas, sus músculos empezaban a aflojarse. Lo mismo sucedía en los momentos críticos de la creación de su parte. Sus músculos por sí mismos sacudían toda tensión. No solamente un fuerte espasmo muscular general interfiere el debido funcionamiento. Aún la presión más ligera en un punto dado puede impedir la facultad creadora. Les daré un ejemplo. Una cierta actriz de magnífico temperamento solo era capaz de emplearlo accidentalmente, y raras veces, de ordinario, sus emociones eran sustituidas por un verdadero esfuerzo. Había trabajado ya en aflorar sus músculos, pero sin obtener más que un éxito parcial, de manera completamente accidental en las partes más dramáticas de un papel. Su ceja derecha se contraía, siempre, aunque fuera ligeramente. Así, yo le sugería que cuando estas transiciones difíciles sobrevinieran en su parte, debería tratar de liberarse de toda tensión facial en absoluto. Cuando fue capaz de realizarlo, todo el resto de sus músculos, en todo su cuerpo, espontáneamente se aflojaban. Ella se transformó, su cuerpo se aligeró, y su cara expresaba de una manera vívida sus íntimas emociones. Sus sentimientos ganaban así una libre salida a la superficie. Piénsenlo solamente. La presión de un solo músculo en un solo punto había sido suficiente para descomponer por entero su organismo, tanto espiritual como físicamente. Nicholas, que vino a verme hoy, afirma que el director dijo que es completamente imposible liberar el cuerpo de toda tensión innecesaria. Además de ser imposible, es superfluo y, sin embargo, Paul, de las mismas notas de Tortsov, dedujo que hacer descansar nuestros músculos es algo que depende en absoluto de nosotros, lo mismo estando en escena que en la vida ordinaria. ¿Cómo pueden conciliarse estas dos afirmaciones contradictorias? Como Paul vino después de Nicholas, doy aquí su explicación. Como ser humano que es el actor, está sujeto inevitablemente a la tensión muscular. Esta existirá siempre que aparece en público. Se puede liberar de la presión de su espalda, por ejemplo, y la sentirá con los hombros. Si se libera esta, aparecerá en el diafragma, constantemente, ya sea en un punto o en otro, existirá esa presión. Entre la gente nerviosa de la generación actual, esta tensión muscular es inevitable. Hacerla desaparecer por completo es imposible, pero debemos luchar por ello sin cesar. Nuestro método consiste en desarrollar una especie de control, una vigía, como si dijéramos, este vigía observador debe, en todas circunstancias, cuidar de que no haya en ningún punto un exceso de contracción, y este proceso de observarse a sí mismo y de eliminar la tensión innecesaria debe desarrollarse hasta el punto en que se convierta en un hábito mecánico subconsciente. Pero aún esto no es bastante. Debe ser un hábito normal, como una necesidad natural, no solo durante las partes más tranquilas de la actuación, sino específicamente en aquellas que demandan una exaltación física y la mayor reacción nerviosa. ¿Qué quieres decir?, exclamé. ¿Que uno no debe estar tenso en los momentos de exaltación? No solo no debe estarlo, explicó Paul, sino que debe hacer todo el esfuerzo necesario para relajar y descansar esa tensión. Y siguió diciendo que, según el director, los actores generalmente se ponen tensos, forzados, en los momentos de exaltación. Por lo mismo, en esas ocasiones de gran tensión es particularmente necesario lograr una completa liberación muscular. De hecho, en los momentos culminantes de una parte, la tendencia al relajamiento y descanso debe llegar a ser más normal que la tendencia a la contracción. ¿Y eso es factible?, pregunté. El director sostiene que sí, dijo Paul, y añade que no obstante que no es posible deshacerse de toda tensión en un momento excitado, se puede, sin embargo, aprender a aplicarse constantemente a relajar aquella. Dejen que la tensión venga, dice, si no pueden evitarlo, pero de inmediato hagan funcionar su control para eliminarla. Hasta que ese control se convierta en un hábito mecánico, será necesario consagrarle mucha reflexión, que restaremos a nuestra labor creadora. Más adelante, este relajamiento muscular llegará a ser un fenómeno normal. Este hábito debe desarrollarse a diario, constante y sistemáticamente, tanto durante nuestros ejercicios en la escuela como en casa. Debe practicarse mientras nos acostamos, al levantarnos, en la comida, en el paseo, en el trabajo, en el descanso, en momentos de alegría o depresión. El control de nuestros músculos debe ser parte de nuestra integración física, nuestra segunda naturaleza.
Solo entonces cesará de inferir nuestra labor creativa. Si solo aflojamos los músculos durante determinadas horas dedicadas a tal propósito, no obtendremos resultados, porque tales ejercicios no forman parte de la costumbre y no pueden llegar a hacerse hábito mecánico y subconsciente. Cuando manifesté mis dudas respecto a la posibilidad de hacer lo que Paul acababa de explicar, él me dio como ejemplo experiencias del propio director. Parece ser que en los primeros años de su actividad artística, la tensión muscular estaba en él tan desarrollada que llegaría a producirle calambres, y sin embargo, una vez desarrollado un control mecánico de aquella, siente hoy más la necesidad del relajamiento en los momentos de intensa excitación nerviosa que la necesidad de poner tirantes sus músculos. Hoy me visitó también Rachmaninoff, el asistente del director, que es una persona muy agradable. Me trajo saludos de Tortsov y dijo que éste le había enviado para darme instrucciones sobre algunos ejercicios. Como Kostya no puede ocuparse mientras esté en cama, había dicho el director, hay que darle algo apropiado para que pase su tiempo. El ejercicio consiste en estar tendido boca arriba sobre una superficie plana y dura, como el suelo, y tomar nota de los varios grupos de músculos de todo el cuerpo que se ponen innecesariamente tensos. Siento la contracción en los hombros, en el cuello, alrededor de la cintura. Estos diferentes sitios deben ser apenas notados, liberados inmediatamente de la tensión y localizados. Traté de hacer este ejercicio enfrente de Rachmaninoff, solo que en lugar de tenderme en el suelo estaba yo en una cama blanda. Después de aflojar los músculos tensos y dejar solo aquellos que parecían necesarios para soportar el peso de mi cuerpo, nombré los siguientes sitios: ambos omóplatos y la base de la espina dorsal. Pero Rachmaninoff objetó firmemente: debe usted hacer como los niños pequeños y los animales. Y es que parece que si se tiende un bebé o un gato sobre un poco de arena para que descansen o duerman, se encontrará que dejan la huella de su cuerpo, total, en la blanda superficie. Pero si se hace el mismo experimento con una persona del temperamento nervioso de nuestra generación, solo se encontrarán en la arena las marcas de sus hombros y los omóplatos, o el trasero, mientras que todo el resto de su cuerpo, gracias a la tensión muscular crónica, no habrá tocado la arena. A fin de hacer esta marca completa sobre una superficie blanda, cuando nos acostamos debemos liberar a nuestro cuerpo de toda contracción muscular. Esto le dará una mejor ocasión de descanso, y tendiéndose así, se puede en una hora, o en media, refrescarse más que en una noche completa manteniendo una posición forzada. No hay que maravillarse, pues de que los guías de caravanas en el desierto empleen este método, ellos no pueden permanecer mucho en aquel, de manera que el tiempo que disponen para el descanso es limitado. En lugar de un largo descanso, obtienen igual efecto liberando totalmente sus cuerpos de la tensión muscular. El asistente del director emplea constantemente el método durante los cortos periodos de descanso entre sus ocupaciones del día y la noche. Después de 10 minutos de esta clase de reposo, se siente completamente fresco. Sin este corto respiro, no podría humanamente hacer todo el trabajo que recae sobre él. Tan pronto como Rachmaninoff se retiró, busqué a mi gato y lo eché sobre uno de los blandos almohadones del sofá. Dejó una marca perfecta de su cuerpo. Decidí aprender de él cómo descansar. El director suele decir: un actor, como un niño pequeño, debe aprender todo desde un principio. A mirar, a caminar, a hablar y demás. Todos sabemos hacer estas cosas en la vida ordinaria, pero desgraciadamente la gran mayoría de nosotros las hace mal. Una razón para esto es que cualesquiera defectos se manifiestan de manera mucho más evidente a la plena luz de las candilejas, y otra razón es que la escena indispone el estado general del actor. Indudablemente estas palabras de Tortsov se aplican también al hecho de tenderse, por eso ahora lo hago en el sofá con el gato. Le observo cómo duerme y trato de imitarlo, pero no es tan fácil estar acostado de manera que ningún músculo esté en tensión, y que todas las partes del cuerpo toquen la superficie sobre la que se descansa. No puedo decir que sea difícil notar que tal o cual músculo se contrae, y no requiere ningún truco especial el aflojarlos, pero la dificultad está en qué tan pronto desaparece la tensión en un músculo cuando se localiza, en otro, luego en un tercero, y así sucesivamente. Mientras más se percibe la contracción de ellos, parece que son más los que se contraen. Por un rato logré deshacerme de la tensión en la espalda y el cuello, y no diré que esto tuvo por consecuencia una sensación de vigor renovado, pero sí que me demostró a las claras cuán superflua y perjudicial es la tensión a la que estamos sujetos sin darnos cuenta de ello. Cuando uno se acuerda de la traicionera ceja contraída de la actriz, se empieza a temer seriamente la tensión física.
La dificultad principal conmigo parece ser que llego a confundirme entre una gran variedad de sensaciones musculares, lo cual multiplica por 10 el número de puntos de tensión, a la vez que aumenta la intensidad de esta en cada uno de ellos. Acabo por no saber dónde están mis músculos o mi cabeza. Qué cansado estoy con estos ejercicios de hoy. No se obtiene ningún descanso en el modo de tenderse al cual me he entregado. Hoy vino Leo y me contó de la instrucción en la escuela. Rachmaninoff, siguiendo las órdenes de Tortsov, tuvo a los estudiantes tendidos e inmóviles. Después les hizo tomar diversas posturas horizontal y verticalmente, sentarse derechos o a medias, pararse, incorporarse solo, arrodillarse, agacharse, por separado o en grupos, valiéndose de sillas, mesas y otros muebles. En cada una de las posiciones tenían que observar cuáles músculos estaban en tensión y nombrarlos. Es obvio que en cada diferente postura algunos músculos se pondrían tensos, pero solo a aquellos directamente afectados debería permitírseles esa contracción, y a ningún otro de los próximos. Hay que recordar también que existen varios tipos de tensión. Un músculo necesario para sostener determinada posición puede controlarse, pero solo hasta donde sea necesario para ello. Todos estos ejercicios demandan una enérgica observancia del control, y esto no es tan sencillo como parece. Primero que nada, requiere un poder de atención ejercitado, bien entrenado, capaz de un ajuste inmediato y de distinguir entre las varias sensaciones físicas. No es fácil en una postura complicada saber cuáles músculos deben contraerse y cuáles no. Tan pronto como se retiró Leo, me volví a observar al gato. No importa qué posición invente yo para él, ya sea pararlo de cabeza o hacerlo acostarse de lado o boca arriba, se cuelga de cada una de sus patas, una después de la otra, o por las 4 al mismo tiempo, y es fácil ver que cada vez que se encoge como un resorte, por un segundo, y luego, con extraordinaria facilidad, afloja aquellos de sus músculos que no necesita, conservando tensos precisamente los únicos que emplea. ¡Qué sorprendente adaptabilidad! Mientras estaba observando al gato, alguien, que no era otro que Grisha, apareció. No ya la misma persona siempre en discusión con el director, sino alguien muy interesado en informarme sobre las clases, hablando del ejercicio y relajación de los músculos y de la necesaria tensión para mantener una postura. Tortsov hizo el relato de una historia que él, por sí mismo, atestiguó, en Roma, en una casa en particular. Tuvo ocasión de observar una exhibición de comprobado equilibrio de parte de una señora americana interesada en la restauración de una antigua escultura. Haciendo una recolección de los fragmentos y reuniéndolos, intentó la reconstrucción de la postura original de la estatua. Para realizarlo se vio obligada a hacer un estudio completo del peso del cuerpo humano y mediante experimentos con el suyo propio a investigar el centro de gravedad y su localización en cualquier postura dada. Adquirió de esta manera una habilidad notable para descubrir en sí misma y de inmediato aquellos centros que establecen el equilibrio. En la ocasión de referencia, la señora era empujada. Se le hacía saltar o resbalar, ponerse en las más inestables posturas al parecer, pero en cada caso demostró ser capaz de mantener su equilibrio. Es más, con solo 2 dedos podía derribar a un hombre corpulento. Esto también lo había aprendido mediante su estudio de los centros de gravedad y el peso del cuerpo. Sabía y podía encontrar los puntos vulnerables del equilibrio en su contrario y vencerlo o derribarle sin esfuerzo, presionando aquellos. Tortsov no penetró el secreto de su arte, pero sí entendió, observándola, la importancia de los centros de gravedad, y vio hasta qué grado de agilidad y ligereza y adaptabilidad puede ser entrenado el cuerpo humano, y que en esta labor de entrenamiento los músculos hacen lo que demanda de ellos el sentido del equilibrio. Hoy, Leo volvió a informarme de los progresos de las prácticas en la escuela. Al parecer algo fundamental se había añadido al programa. El director insistió en que cada postura, tenderse o estar de pie, o cualquier otra, debía estar sujeta no solo al control de la autoobservación, sino que debía también basarse en alguna idea imaginaria, a más de ser determinada por las circunstancias dadas. Cuando esto sucede, deja de ser una mera pose para convertirse en acción. Supóngase que levanto una mano sobre mi cabeza y me digo a mí mismo: si estuviera así parado y de una alta rama colgara sobre mí un melocotón, ¿qué debería hacer para tomarlo? No tienen ustedes más que creer en esta ficción y de inmediato la pose inanimada se vuelve real. Un acto dotado de vida y con un verdadero objetivo, tomar la fruta. Ustedes, solo con sentir la verosimilitud de este acto, hacen que la intención y la subconsciencia vengan en su ayuda. Entonces la tensión superflua desaparece. Los músculos precisamente necesarios entran en acción,
Y todo esto sucede sin la intervención de ninguna técnica consciente. No debe haber nunca en la escena ninguna postura o posición que no tenga una base. No hay lugar para el convencionalismo teatral en el arte verdadero y creativo. En cualquier arte digno y serio, si se hace necesario emplear una pose convencional, debe dársele un fundamento, de manera que sirva a un propósito interno. Leo siguió contándome sobre ciertos ejercicios que se hicieron hoy y procedió a hacer una demostración. Era curioso ver su rechoncha figura, tendido cuán largo es mi diván, en la postura que primero se le ocurrió hacer. Medio cuerpo colgaba sobre la orilla, su cara casi tocando el suelo y con un brazo extendido al frente. Uno sentía que así malamente descansaría y que no sabría qué músculos contraer y cuáles aflojar. ¡Ahí va un moscardón! ¡Mira cómo lo atrapo!, exclamó de repente. Y al momento que se estiró hacia un punto imaginario para aplastar al insecto, y de inmediato todo su cuerpo, todos sus músculos, adquirieron la posición debida y trabajaron debidamente. La postura tenía una razón, era creíble. La naturaleza opera en un organismo vivo mucho mejor que nuestra pregonada técnica. Los ejercicios que el director empleó hoy tuvieron como propósito hacer a los estudiantes conscientes del hecho de que en escena, en cada postura o posición del cuerpo, hay 3 momentos. Primero, tensión superflua, que se origina necesariamente con cada nueva postura que se adopta y con la preocupación de hacerlo delante de un público. Segundo, el relajamiento mecánico de esta tensión superflua bajo la dirección del control. Tercero, justificación de la postura, si ella, por sí misma, no convence al actor. Después de que Leo se fue, tocó el turno al gato en ayudarme a ensayar los ejercicios y entender su significado. Para ponerle en disposición, lo acosté en la cama junto a mí y le pasé acariciándole la mano por el lomo. Pero entonces, en lugar de permanecer donde estaba, saltó sobre mí, dirigiéndose al suelo, huraño, hacia un rincón donde aparentemente olfateaba una presa. Yo seguí sus movimientos con la más viva atención. Para ello tuve que agacharme, dándome vuelta para seguirlo, cosa que me dificultaba mi mano vendada y haciendo uso de mi control muscular para probar mis propios movimientos. Al principio todo fue bien. Se contrajeron solo aquellos músculos que necesitaban hacerlo. Era porque tenía yo un objetivo real, vivo. Pero en el instante mismo en que pasé mi atención del gato a mí mismo, todo cambió. Mi concentración se evaporó. Sentí la presión muscular en todos los puntos posibles de mi cuerpo, y los músculos que entraban en acción para mantener mi postura se pusieron tensos casi hacia el extremo de un espasmo. Así como otros, los contiguos se contrajeron innecesariamente. Ahora repetiré la misma postura, me dije. Y lo hice, pero como mi objetivo real no existía, ya la pose era inanimada. Al verificar el trabajo de mis músculos, pude comprobar que, mientras más consciente estaba yo de ello, se hacía más difícil discernir el empleo necesario del superfluo de aquellos. En esto estaba cuando me interesó una mancha oscura que veía en el piso. Me acerqué para examinarla y saber qué era, resultando ser solo un defecto de la duela. Al moverme, todos mis músculos operaron natural y debidamente, lo cual me llevó a la conclusión de que un objeto vivo y una acción real puede ser real o imaginaria a condición de estar debidamente basada en circunstancias dadas en las cuales el actor pueda verdaderamente creer. Natural e inconscientemente ponen a la naturaleza en acción, y que es solo la naturaleza misma la que puede tener un absoluto control de nuestros músculos y contraerlos o relajarlos en debida forma. Según Paul, el director pasó ahora de las posturas fijas a la gesticulación. La lección tuvo lugar en un salón amplio, donde los estudiantes fueron puestos en fila como para una inspección. Tortsov les ordenó levantar su mano derecha, cosa que hicieron como un solo hombre. Los brazos se levantaron despacio, como rígidas barras cruzándose. Rachmanov, entre tanto, verificaba la acción de los músculos, comentando: «No está bien, aflojen el cuello y la espalda. Todo su brazo está en tensión». Parecía que aquella fuera una tarea sencilla. Y sin embargo, ni uno solo de los estudiantes pudo realizarla correctamente. Se les pidió que ejecutaran uno de los llamados actos aislados. Emplear solo el grupo de músculos en juego para movimientos del hombro y no otros. Ninguno del cuello o de la espalda, y en especial ninguno de la cintura. Estos a menudo hacen desviar todo el cuerpo en dirección opuesta a la del brazo levantado, para establecer una compensación en el movimiento. Estos músculos contiguos se contraen. Recuerdan las cuerdas rotas de un piano. Cuando uno oprime una tecla, suenan también otras, haciendo confuso el sonido de la única nota requerida. No es, pues, de sorprender que nuestras acciones no sean definidas.
debiendo precisamente ser tan claras como las notas de un instrumento. De otra manera, la línea, el patrón de los movimientos de un rol es confuso, impreciso, y su interpretación externa e interna toca los límites de lo indefinido y antiestético. Mientras más delicado es el sentimiento, mayor precisión requiere, más claridad y calidad plástica en su expresión externa y física. La impresión que me ha dejado la lección de hoy, siguió diciendo Paul, es que el director nos puso a cada uno aparte, como una maquinaria desarmada, que hubiera sacado cada uno de nuestros huesos, hasta el más pequeño, y luego de aceitarlos y reajustarlos, armar con esas mismas piezas la maquinaria completa otra vez. Con ello y desde entonces me siento decididamente más ágil, más dúctil y expresivo. ¿Qué más pasó hoy?, le pregunté. Él insistió en que cuando usamos un determinado grupo de músculos, aislado, ya sea del hombro, del brazo o de una pierna o la espalda, todas las otras partes del cuerpo deben permanecer libres, sin ninguna tensión. Por ejemplo, al levantar un brazo con la ayuda de los músculos del hombro, contrayéndolos hasta donde es necesario para efectuar el movimiento, uno debe dejar el resto del brazo, el codo, la muñeca, los dedos y todas estas articulaciones completamente sueltas. ¿Y pudieron ustedes lograrlo?, pregunté. No, admitió Paul, pero sí obtuvimos una idea de cómo sentirse cuando se ha ejercitado uno hasta conseguirlo. ¿Es de veras tan difícil?, dije, confundido. Al principio parece fácil, y no obstante ninguno de nosotros pudo hacerlo correctamente. Parece ser que no hay más remedio que transformarnos a nosotros mismos completamente. Si hemos de adaptarnos a las exigencias de nuestro arte, los defectos que pasan inadvertidos en la vida diaria se vuelven completamente notables ante el resplandor de las candilejas y dejan en el público una impresión definitiva. Y la razón de ello es fácil de encontrar. La vida en el escenario se manifiesta dentro de un ángulo reducido, como a través de la lente de una cámara. La gente mira a la escena con gemelos, como quien examina una miniatura con lupa. Por consiguiente, ningún detalle escapa al público, ni el más mínimo. Si la tiesura de los brazos es pasable en la vida ordinaria, en la escena es sencillamente intolerable. Dan al cuerpo humano una calidad de palo, que le hace parecer de un maniquí. De aquí deriva la impresión de que el alma del actor es semejante a sus brazos de palo, y tan tiesa como ellos. Si a esto se añade la tirantez de la espalda, flexible solo en la cintura, y esto en ángulos rectos, se tendrá la imagen de un palo de escoba, de una estaca. ¿Y qué emociones puede reflejar tal palo? Evidentemente, según dijo Paul, los estudiantes no obtuvieron ningún éxito en la lección de hoy, haciendo una cosa tan sencilla como levantar el brazo empleando solo los músculos necesarios para ello. Y fueron igualmente desafortunados haciendo parecidos ejercicios con el codo, la muñeca y las varias articulaciones de la mano. Todas las veces, la mano entera entraba en juego, y fue peor cuando se trató de mover todas las partes del brazo separadamente, desde el hombro hasta la punta de los dedos, en un sentido y a la inversa. ¿Y era natural? Si no lograron realizar en parte del ejercicio, tampoco podían lograr la totalidad del mismo, lo cual era mucho más difícil. En realidad, Tortsov no puso estos ejercicios con la idea de que pudieran ejecutarse de inmediato. Describió, en términos generales, trabajos que su asistente haría con los estudiantes en su curso de prácticas y disciplina, y enseñó también otros ejercicios para hacerse con el cuello, con la espalda, la cintura, las piernas y demás. Más tarde vino Leo. Había sido suficientemente bueno para hacer los ejercicios que Paul describiera, especialmente el doblarse y enderezar la espalda, articulación por articulación, comenzando con la primera superior en la base del cráneo y siguiendo con las demás hacia abajo. Aunque esto no es nada sencillo, yo fui capaz solamente de sentir 3 sitios sobre los cuales doblar la espalda, y no obstante tenemos 24 vértebras. Luego de que Paul y Leo se marcharon, entró el gato. Yo seguí mi observación de él en desusadas, indescriptibles posturas. Cuando levanta su pata o saca las uñas, tengo la sensación de que emplea determinados grupos de músculos especialmente adaptados a ese movimiento. Yo no estoy hecho de la misma manera, ni para ello. No puedo siquiera mover el 4.º dedo por mí mismo. Cuando lo intento, el 3.º y el 5.º se mueven con él. Un desarrollo en grado sumo en el cultivo de la técnica muscular. Tal como lo poseen los animales, es algo inalcanzable para nosotros. Cuando este gato se prende de mi dedo, pasa instantáneamente del más completo reposo al movimiento, con la intensidad y ligereza del relámpago, y eso es difícil de seguir. No obstante, ¿qué ahorro de energía hay en ello? ¿Cuán precisa y cuidadosamente suministrada? Cuando prepara un movimiento,
Cuando se dispone a saltar, no desperdicia fuerza ninguna en contracciones superfluas. Acumula toda su energía para aplicarla en el momento dado, y hasta el punto mismo que la necesita. Es por eso que sus movimientos son tan precisos, tan definidos y enérgicos. Para probarme a mí mismo, comencé por repasar los movimientos felinos que acostumbraba a hacer cuando ensayaba a Otelo. Había dado un paso y todos mis músculos se contrajeron, y recordé forzosamente cómo me sentí en la exhibición de prueba, dándome cuenta de cuál había sido mi error de entonces. Una criatura entorpecida, cuyo cuerpo por entero está sometido a las ansias del espasmo muscular, no puede sentir ninguna libertad en la escena ni tener una vida adecuada. Si es difícil hacer una simple operación de multiplicar mientras se sostiene en alto la esquina de un piano, ¿cuánto menos será posible expresar los delicados matices de la emoción en un papel complejo? Qué buena lección la que nos dio el director en aquella prueba inicial, mientras nosotros lo hacíamos todo equivocadamente, con una seguridad completa. Fue una manera sabia y convincente de demostrar su teoría.